Akira Kanai, el editor de Vinland Saga, publicó una columna en la página web de la revista Afternoon, donde la obra se publica. Allí habla de varios puntos de sus 20 años como editor de la obra, y menciona una anécdota que define a la perfección el valor de este arco. Cuando la historia avanzó y comenzó el arco del esclavo, tuve que armarme de valor como editor responsable. Sabía que sería la parte más importante, el corazón de la historia. Sin embargo, el protagonista abandona el campo de batalla y sustituye su espada por una asada. Las populares escenas de batalla no desaparecen, pero disminuyen. Sobre todo, me preocupaba que el protagonista pasara de ser un guerrero a un esclavo, que la popularidad del manga decayera y que los lectores lo abandonaran. Estoy muy agradecido de que mis temores fueran infundados. Años más tarde, recibiría una oferta para adaptar el manga en un anime. Le pregunté al presidente de Twin Engine, productora del anime, de aspecto fuerte y cabeza rapada, ¿qué vas a hacer con el arco del esclavo? Incluso si lo omites, ni Yukimura ni yo nos quejaremos. Él me contestó, hice la oferta porque quiero convertir el arco del esclavo en un anime. Estaba muy contento. Vinland Saga es una historia de cambio, de riesgo del cambio, y esto se ha visto reflejado hasta en la propia estructura de la misma y en las propuestas del autor. Mucha gente se ha quejado del ritmo lento y profundo del arco, luego de un prólogo tan agitado e impulsivo. Pero justamente esto es lo que contribuye a la genialidad de la obra. El que llegó esperando batallas sin sentido de vikingos solo por mero entretenimiento se tendrá que ir decepcionado, sabiendo que esta obra es una de humanidad y amor puro. El que entre con la mente abierta encontrará en ella una de las historias más profundas, emocionales y preciosas que hay en el medio. Este arco, como Kanai afirmó, es el corazón de la historia. Makoto Yukimura, el autor del manga, dijo que dibujó todo el prólogo solo por los momentos que se vivirán en estos aproximadamente 6 tomos que dura esta parte de la obra. Si el prólogo sirvió para sentar los temas, conceptos y bases de la historia, aquí se toma todo eso para desarrollarlo a profundidad. Hay dos temas principales que Vinland Saga desarrolla y recalca a lo largo de la obra, y los dos están representados por un arco respectivamente, la guerra y la esclavitud. Estos son abarcados en todas las formas que pueden adoptar y son únicamente consecuencia de un accionar y concepto humano, la violencia, el conflicto. La ambientación vikinga, pues, ha sido utilizada para tocar a profundidad estos temas, no para glorificarlos. Thorfinn, en un principio, es un personaje plano, cegado por el odio y la venganza, motivado únicamente por intentar apagar su dolor, destruyendo más de lo que destrozaron en su cara. Pero solo aquí se dará cuenta de que el verdadero sufrimiento lo ha causado él mismo en su paso por el ciclo de violencia. Se ha convertido exactamente en el monstruo que juró destruir y que ni siquiera pudo rasguñar en 11 años que pasó intentando matarle. Alguien que arruina familias sin importarle en lo más mínimo las consecuencias de sus actos, si son a beneficio de sus objetivos. Si en el prólogo sufría por la muerte de su padre, por no llegar a conectar con él en la lejanía de la incomprensión, su sufrimiento como esclavo son las cadenas que lo atan a su pasado, a la destrucción que ha causado. Con aquel capítulo del prólogo donde una anciana cuida de él como su familia hacía antaño, solo para acabar viendo en lo que el odio le ha convertido, se nos muestra lo mucho que se ha alejado Thorfinn de su verdadero camino legado por su padre, cómo la guerra le ha cegado hasta que los incrédulos ojos de aquella mujer le miran juiciosos de su accionar y penetran en su psique como representación de la culpa, los pecados que carga bajo su espalda. Y así como para Canute la pérdida de su padre fue su liberación, para Thorfinn fue su maldición. Canute mató a su padre para liberarse, como la figura metafórica de Freud enuncia. Thorfinn lo vio morir como un trauma que guiaría todas las decisiones de su vida a posteriori. Pero un segundo padre, en forma adoptiva, llega para liberarles de sus maldiciones. Askeladd murió para que Canute y Thorfinn pudieran vivir. Les dio una oportunidad de estar en otra posición, uno como rey, otro como esclavo, pero ambos con un solo objetivo en mente: lograr la paz en este mundo manchado de sangre. Aunque luego esos roles se invierten. El recuerdo del padre
perdura en la mente de Thorfinn como un guía espiritual, un eje moral que descansa en paz en la eternidad, mientras que Rey Swain es una tortura en la mente de Canute, una representación de la muerte que está propagando por el reino con tal de lograr aquel paraíso terrenal, una escalera al cielo formada por los cadáveres de su gente. Se ha liberado del rey, mas no de la corona. Todo el prólogo, Thorfinn busca entender y conectar con su padre. Es un recuerdo de tiempos pasados que no logra comprender. El dolor de su pérdida pasa también por no poder haber aprendido de él. Ello le lleva al camino de destrucción que emprende a posteriori, la incapacidad de lidiar con la pérdida. Todo este tiempo persiguió la venganza, creyendo que así alcanzaría curar sus heridas, mantener el orgullo de su padre y el suyo propio, y por ello no se paró a pensar en lo que destruyó en su camino, pero le fue arrebatado de las manos por quien estaba destinado a cosas mucho más grandes que simples juegos de niños. Todo este esfuerzo fue en vano. Ni siquiera logró un objetivo que en un principio se antojaba factible. Y, como la cereza sobre el postre, fue esclavizado al perder los papeles una vez más. Se alejó de Leif. No podrá regresar a su anterior vida hasta comprender las lecciones de su padre. Pero así como esto fue para ese Thorfinn inmaduro y odioso, lo peor que le pudo haber pasado, se dará cuenta con el tiempo de que se le dio una oportunidad de contemplar toda su existencia en la cercanía con la tierra y la vida. Los caminos más inesperados e insólitos, aquellos pequeños desvíos que tenemos que tomar por circunstancias mayores a nuestra existencia, a veces nos pueden llevar a lugares que nunca imaginamos que podrían existir. Incrédulos, solemos pensar que estamos por encima del bien y el mal, y que lo que nosotros elijamos es el camino correcto y necesario. Pero en ocasiones la vida nos pone en situaciones que nos obligan a madurar y comprenderla en toda su plenitud, dándonos cuenta así de que no somos nada. Pues, como cierta frase atribuida a Epícteto enuncia, lo que turba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que de ellas se hacen. Y así, luego de un timeskip de casi 2 años, abre este arco, donde dos hombres perseguidos por los traumas y pecados de su pasado intentan abrirse paso, bien sea a través del vacío existencial o de la difícil tarea de gobernar e intentar crear un paraíso, la utopía del amor perdido. Este arco busca la realización de Thorfinn acerca de lo que significaron las últimas palabras de Asgrad. トールズの言った世界のその先へトールズのこのお前が行けそれがお前の本当の戦いだ本当の戦士になれトールズの子 Y así como su némesis fue el origen del primer camino que tomó en su vida, él mismo guiará a Thorfinn a un lugar mucho más lejano al que fue su padre. La infancia y adolescencia ha pasado. Es hora de madurar, desplegar sus alas, expiar sus culpas y construir con la oportunidad que se le ha dado. Este arco tratará el vacío, la culpa y el oscuro pasado, transformándolo en un renacer, rebelión y en construcción. Pasar de estar en un viaje por el odio a estar en uno por la expiación. Por ello, el contexto es perfecto. La ambientación de la granja será utilizada como un lugar mucho más terrenal, lejos del agitado campo de batalla, donde el desarrollo de los personajes será el principal objetivo de la historia. Para empezar a construir donde destruyó, Thorfinn tendrá que tomar la azada y tirar la espada, regar semillas a través del campo fértil, no infectarlo con sangre. A través del trabajo, esfuerzo y mérito, tanto Thorfinn como Einar moldearán su camino, mientras la amenaza de la guerra, la verdadera antagonista de Vinland Saga, se irá desarrollando en el fondo, como la primera prueba en el camino del guerrero. A pesar de que en este vídeo no tocaré temas de dibujo, cabe destacar la evolución hacia un estilo muchísimo más detallado y realista que fue adquiriendo con el tiempo. Y es algo realmente muy resaltable ver los extremos a los que está dispuesto a llegar Makoto Yukimura con su ilustración. El anime es más de lo mismo. Alcanzó cotas de calidad inusitadas en la historia de las adaptaciones, lo cual hace
adaptándose a ambas versiones sublimes a su manera. Tanto en la adaptación como en el manga hay un gran enfoque en el detalle de las manos y la suciedad del entorno en el que viven. Un esfuerzo especial que se agradece, pues ayuda, junto al conocimiento sobre todo lo básico de arar y cultivar un campo agrícola, a ambientar esta historia con un verdadero amor a la labor del granjero. Sin embargo, sin entrar en más detalle, lo que se tocará en este análisis es puramente la historia, tanto en su filosofía y conceptos como en su narrativa, estructura y guión. Ahora sí, este es mi análisis del arco de la granja, o del esclavo, como gusten llamarlo. Espero que los disfruten. Antes de continuar, ¿sabías que la parte 5 de JoJo's está disponible en Netflix, pero, sin embargo, no puedes verla? Aquí entra el patrocinador de este vídeo, Surfshark VPN. Si uso una IP de Estados Unidos con Surfshark y entro de vuelta a la plataforma, ahora sí me permite ver la serie sin ningún problema. Surfshark es una aplicación con la que puedes hacer tu conexión a internet segura y privada a través del cambio de tu dirección IP a otra parte del mundo, protegiendo así tu ubicación y datos personales. Esto, además, te da ventajas como el poder ver series que no están disponibles en tu país en servicios de streaming. Si estás interesado en esta y más ventajas, en la descripción tienes mi link de afiliado y mi código KILUKA, con el que podrás obtener 3 meses gratis, apoyándome de paso con este contenido. Muchas gracias a Surfshark por patrocinar este vídeo y sigamos. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Grábalo, grábalo en tu carne, grábalo en la tierra, grábalo en el mar, grábalo en tus enemigos, grábalo en tu botín, grábalo. Graba esa calidez en mí. La temporada en la versión del anime arranca con una lectura de este poema, mientras se muestran de fondo diferentes escenas que se darán a lo largo de la misma. En este caso, de sentimientos y pasados oscuros de sus personajes. Al final de la misma se podrá ver el mismo poema, pero en aquella ocasión se encontrará una interesante vuelta de tuerca al propio poema, porque así como puede representar sangre, violencia, guerra, ambición, desarraigarse y zarpar en búsqueda de lo extraordinario y desconocido para la cultura nórdica, también puede representar la calidez del hogar, el trabajo, el esfuerzo, la comida, el crecimiento personal y espiritual, la resolución de conflictos. Cuando el poema vuelva a aparecer posteriormente, será tocado más a profundidad. En esta ocasión, por lo menos, lo que ha sido grabado a fuego en los personajes a través de su pasado ha sido el dolor de la guerra. Así como el prólogo comenzó en medio de una guerra, este arco comienza con Einar, un nuevo personaje, en su camino a ser vendido como un esclavo. En el anime se detalla su pasado desde un principio, viendo cómo su vida fue destrozada frente a sus ojos en 2 ocasiones, lo cual le provoca un odio irreconciliable hacia aquellos que se hacen llamar guerreros, la frustración por estar en el bando perdedor, pacífico, en un eterno ciclo de violencia. Tarde o temprano vendrán a destruir todo lo que, con mucho esfuerzo, lograron reconstruir. Esta escena agregada tiene el fin de contextualizar y construir, al igual que muchas otras escenas del anime. De hecho, Einar es un tanto distinto en el manga a comparación del anime, más enérgico, furioso y oscuro en ocasiones. Para generar un impacto emocional mucho más potente, debemos conocer a los personajes, su sufrimiento, sus motivaciones, los traumas que los acosan, hasta sus decisiones en el presente. No es que el manga precisamente haga esto mal, pero estos son agregados muy valiosos y necesarios que hasta al propio autor le hubiera gustado incluir, según sus palabras, en entrevistas. Posteriormente a este flashback, se nos ubica en el presente, donde en medio de una feroz tormenta que azota con furia la embarcación, una mujer esclavizada se encuentra enferma, con una fiebre muy alta que le deja balbuceando y temblando. Einar avisa de esto al maestro, y este responde arrojando a la esclava al mar. Una declaración de intenciones por parte del autor. Ella no vale nada por el simple hecho de ser persona. Es un objeto material para ellos. Si no les es de utilidad, no tienen problemas en tirarla por la borda.
se han convertido, desde la invasión de sus tierras y su posterior venta, en no más que ganado. No tienen potestad sobre sus propias vidas, no tienen la autonomía para vivir o morir en sus propios términos. Han sido completamente privados del valor esencial de la existencia humana, nuestra libertad. Son bañados en grupo, comen la misma comida todos y son cuidados únicamente para darle una buena imagen al comprador. Su valor como personas es únicamente indicado por la utilidad de sus talentos o su apariencia. Lo mejor que podía hacer era trabajar duro y ser callado, como un buen esclavo debe ser. Son deshumanizados, privados de cualquier clase de estima, ilusión de escapar. Quedan relegados a la desesperanza y apatía o tristeza. Después de todo, no son humanos. Son mercancía para el vendedor y propiedad para el comprador. Tal vez no sea mucho, pero estaba feliz de por lo menos haber sido tratado mejor que a una vaca. Al llegar, Einar se encuentra con un escenario inesperado para él. Una enorme y hermosa granja se abre paso hasta más allá del horizonte. Allí es donde conoce a Thorfinn, un nombre que anteriormente escuchó mientras era ofrecido como mercancía, pero al que no le da mucha importancia. Para el espectador, Thorfinn fue una figura clave en el prólogo. Para Einar es un simple desconocido. Se comienza todo desde cero. Esta es una oportunidad para ambos de crecer como personas en la calma de la granja. El concepto del arco es simple. Ya destruiste todo a tu sanguinario paso. Ahora te toca trabajar para comprender lo que cuesta el construir. Luego de conocerse, Ketil les cuenta su plan. Ganarán su libertad, sí, pero con su propio trabajo. Los utilizará como mano de obra para trabajar sus tierras, pero les da un trato razonable y mucho más justo del que obtienen la mayoría de desafortunados que han sido atrapados y vendidos. Dentro de las interacciones de los demás habitantes de la granja con los esclavos, Ketil y su familia son de los pocos que los tratan como personas. Con apenas un capítulo y medio se da forma a la dinámica y objetivos del arco. Les tocará trabajar duro para convertir estas tierras en un campo agrícola fértil y poder cosechar el fruto de sus esfuerzos para así, algún día, gozar de la libertad de decidir sobre sus propias vidas. Para ganar su libertad, deberán aprender a crear vida. Para crecer como personas, deberán hacer crecer el cultivo. Yukimura afirmó en una entrevista que Einar fue diseñado como contrapeso a la actitud depresiva de Thorfinn, alguien que lo empujará a lograr ese cambio que no hubiera podido lograr solo. Uno apático, el otro lleno de vitalidad y vigor. Ambos comparten el dolor del esclavo, ser tratados como mera basura. Ambos han perdido a su familia por la violencia, pero uno ha tenido 1001 oportunidades de llevar una vida pacífica luego de eso, y el otro no tuvo más opción que subyugarse como botín de guerra. Uno de Inglaterra, donde el cristianismo permeó en la sociedad, otro de Islandia, pero más asociado al actuar de los daneses y paganos. Les une la pérdida y la esclavitud, mas no su accionar en el pasado, y, bajo condiciones asfixiantes y degradantes para su dignidad, la ambientación servirá al propósito de bajar a la tierra, vencer al ego y encontrar ese amor indiscriminado por el género humano, que ambos han perdido a causa de los bárbaros sin conciencia que les quitaron todo. Luego de un largo día de trabajo, con Einar manteniéndose en la ilusión de que la esclavitud tal vez no sea tan mala, este cae en la realidad al darse cuenta de cómo la gente más insensible y falta de empatía trata a los esclavos. Se comen casi toda su comida, dejándoles míseras migajas, y aún así se ofenden de que Einar se sorprenda con indignación y no les agradezca. Como una frase supuestamente atribuida a José de San Martín enuncia, la soberbia es una discapacidad que suele afectar a pobres infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable cuota de poder. He aquí, ante la primera injusticia que a Einar indigna, Thorfinn solo puede demostrar indiferencia. La inocencia del inglés le lleva a pensar que este debe ser un comportamiento raro que se va a resolver con reportarlo a su maestro, pero la realidad es que serán tratados así como costumbre a partir de ahora. No son más que el caballo que les prestaron para hacer mandados que no les correspondían realizar. Justo antes de intentar quejarse con su dueño, Einar es embobado por la presencia de una bella mujer
de un semblante maduro y facciones delicadas en el carruaje que sigue a Ketil. Un primer encuentro fortuito que le mantiene ilusionado con la idea de trabajar en la granja. Einar, durante este arco, ejerce un rol clave en la historia. Vamos descubriendo este lugar y a sus personajes con él. Es la figura del sentido común, un eje moral, educado y cortés, pero siempre indignado con las injusticias. No está acostumbrado al maltrato. Para él es la excepción, para Thorfinn es la regla. Es la figura representativa de la vida y la esperanza, mientras Thorfinn se hunde en el vacío de la muerte y el trauma. Einar representa al espectador a lo largo de la historia. Encarna los sentimientos de alguien nuevo en la granja, cuya inocencia aún no ha sido arrebatada por la tragedia del esclavo. En los siguientes días, Ketil discute con su hijo Olmar, a quien piensa heredar su riqueza. A pesar de tener una vida fácil desde un principio, este pretende revelarse como todo adolescente que aún no ha encontrado un propósito en la vida, y se le pretende imponer un destino mandado por sus padres. Incrédulo, él cree que debe ser un guerrero. Olmar se encuentra entre dos destinos impuestos, uno por su familia, otro por la sociedad vikinga: heredar la granja y vivir en paz, o levantar la espada y buscar gloria en los campos de batalla. La típica vida de un joven nórdico que, engañado por la ilusión de que en la guerra se encuentra aquella vida extraordinaria donde demostrarán ser guerreros dignos de llegar al Valhalla, deja atrás la seguridad y calidez de la familia para adentrarse en el sangriento camino a través del ciclo de odio y violencia. Olmar está pasando por lo mismo que Thorfinn experimentó en un pasado. No puede valorar la paz porque no ha conocido la guerra. Tiene la fortuna de la herencia, pero también de la libertad. Puede elegir equivocarse en el camino y dar marcha atrás, mientras que los dos exhaustos esclavos que le miran a la distancia no corren con la misma suerte. En el frío de la noche, acostado sobre la incómoda cama de heno como si fueran ganado, Einar expresa el resentimiento que le tiene a los proclamados guerreros. Sin saberlo, sus comentarios despectivos han calado hondo en el vacío de su silencioso compañero. Thorfinn es esa clase de escoria, el monstruo que desprecia, y, sin embargo, es la persona de la que menos esperaría tal accionar. El hijo de Thors no solo no pudo completar su objetivo, sino que ahora le toca lidiar con las consecuencias de sus acciones, incluso en aquellos que ni siquiera le conocieron durante esa oscura temprana etapa de su vida. Mientras yace contemplativo de las palabras de su compañero, aparece por primera y no última vez en el arco el principal motivador de todas las acciones de Thorfinn a lo largo del mismo: la culpa. Frustrado por el aprovechamiento que los campesinos hacen de su condición como único heredero de una fortuna, Olmar sale furioso en su caballo a desquitarse, hasta que se encuentra con dos borrachos guardias de la granja que le llevan a conversar mientras siguen tomando. Frente a la impotencia de la juventud, le es ofrecida la oportunidad de convertirse en un hombre con un ritual. Lo que le falta es la experiencia de matar a alguien con sus propias manos, sentir la fragilidad del cuerpo humano, despojarse de sus miedos, ejercer dominio y poder sobre otro. Ello es lo que hace hombre a un nórdico: la tentación de la oscuridad, las malas influencias en las que cae un joven impulsivo e impaciente, supuestos atajos hacia la madurez, que en realidad lo harán caer en una espiral de violencia. Estos son los valores de una sociedad podrida, emborrachada de sangre, enamorada de la guerra y el dominio sobre el otro. Y solo hay una clase de persona que resultaría adecuada para el ritual: aquellos que no son considerados humanos, sino mera propiedad, ganado a quien estará bien matar. Con el alba que asoma por el horizonte, Einar es sorprendido por los desgarradores gritos de Thorfinn y le despierta de su pesadilla, la cual no es capaz de recordar. Siguiendo su habitual rutina, se encuentran con aquella mujer que llamó la atención del joven esclavo inglés en un principio. Su nombre es Arnheid. Esta se muestra gentil, cálida y cortés, con la dignidad de una mujer de clase alta, pero no es más que una pobre y desafortunada esclava. Mientras Thorfinn medita acerca de su sueño, hay algo dentro de sí que le advierte que no debe olvidarlo. Algo muy importante que fue detonado por las palabras de desprecio de Einar hacia la gente como él. Este infierno personal de Thorfinn, representado mediante la caída hacia un abismo donde todos sus problemas se encuentran, es una metáfora de su culpa. Podrá siempre evadirla, pero nunca se librará de ella. A lo largo del día, uno siempre será capaz de evadir la confrontación con nuestros conflictos internos, incluso
incluso más en el campo de batalla, donde solo se mira hacia adelante y uno es recompensado por su frialdad. Pero tarde o temprano, el pasado vuelve al presente, como si de un nudo atado cada vez más fuerte a nuestra conciencia se tratase, y la verdadera libertad no consistirá en huir, sino en enfrentar. En las palabras del reconocido psiquiatra y ensayista Carl Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú le llamarás destino. Los tres son importunados por la llegada de los guardias de la granja, que requieren su presencia para un acto inmisericorde e inhumano. Al llevarles al lugar del encuentro, les es pedido, con plena despreocupación y desprecio por su integridad, que mueran por el bienestar del joven amo. Su vida no es algo que les pertenezca, solo les toca tragar y aguantar hasta poder ser libres o intentar rebelarse. En su ingenuidad, Einar intenta hacer tiempo con una distracción para que Thorfinn vaya a avisar del problema a su amo. El inglés viene de un mundo mucho más educado, de valores cristianos. No está acostumbrado a la vida nórdica. Por ello cree que sus quejas serán correspondidas, que la gente sabe respetar la vida humana, que esto es una excepción rara, cuando en realidad la costumbre en estas tierras es la injusticia, la diferencia, la deshumanización. Como veremos más tarde, la fuerza es la justicia. 死ぬのを怖がらなくちゃいけないんですか。死にたくないから生きてるんですか。生きてると何かいいことありますか。俺はなかったよ。今まで生きてきていいこと一つもなかったよ。Pero Thorfinn expresa la misma indiferencia por su vida que el resto de trabajadores de la granja. No tiene esperanza, ha vivido una vida marcada por el odio. La muerte no es ni misericordiosa ni una tragedia para él, es solo la ausencia de vida. Y él considera que la vida no le ha dado nada como para valorarla. El simple hecho de vivir no le ha mostrado más que muerte, odio, violencia, destrucción, injusticia. Todo lo bueno acaba teniendo un final de todas formas. ¿Hay acaso algo de bueno en seguir respirando este aire podrido infecto de la sangre y lágrimas de pobres y desgraciadas almas en pena? Lo que no es capaz de ver Thorfinn en este momento es que su trágica historia es buscada por él mismo. Para encontrar lo bueno en la vida hay que perseguirlo también. Nada bueno le ha ocurrido, sí, pero nada nace del odio tampoco. No es posible vivir en la oscuridad esperando que la luz entre casualmente por sí sola sin poner de tu parte. Con respecto a este momento, Makoto Yukimura comentó en su Twitter: no exagero si digo que dibujé el arco de la guerra, el prólogo del manga, y su dura infancia para que él pudiera decir ahora esta frase: lo siento, Thorfinn, solo quería verte renacer. Todo el mundo está en constante desarrollo o cambio. Creo que eso es bueno. Lo que no puedes hacer hoy, quizá puedas hacerlo mañana. Creo que el crecimiento y el cambio es lo que nos da esperanza para el mañana. Es difícil vivir el hoy si no tienes esperanza para el mañana. Así es como, frustrado por la indiferencia del esclavo, Fox decide cortarle la oreja para ver si siquiera expresa alguna forma de autoprotección, pero nada más lejos de la realidad. Con desesperanzada resistencia al dolor, no expresa ni una mueca por la mutilación de la hélice de su oreja, una cicatriz más de tantas, las cuales se ven en la obra con frecuencia y se mantienen en el diseño del personaje durante toda la obra, pues representan un ciclo de su vida. El nihilismo de Thorfinn es interrumpido por la llegada de Snake, que pone un freno a la situación y se presenta a sí mismo como un hombre ciertamente ecuánime. No se muestra pasional o especialmente cruel en sus decisiones, pero obra acordemente a los valores de la época, cosa que veremos más tarde. Luego de presentarse con amabilidad ante el esclavo islandés, lanza un ataque sorpresa sobre él, que es bloqueado instintivamente con rapidez por Thorfinn, hecho ante el cual exclama: ¡Ore, miro, Thorfinn! お前の体は生きたいって言ってるぞ。 A pesar de su apatía, aún hay algo dentro suyo que le insta a buscar un camino, a comprender lo que no pudo meditar, a apropiarse de la sabiduría de sus figuras paternas. Esta escena en particular es magistral, une a la perfección varios de los conflictos y temas que serán vistos a posteriori: el maltrato hacia los esclavos, el vacío de Thorfinn, la inocencia y rectitud moral de Einar. Se deja entrever para Einar que Thorfinn es uno de esos guerreros que tanto odia, y una pregunta que se plantea hacia el final de la misma: ¿por qué seguir viviendo? ¿Qué lograría con ello? ¿Qué hacer de tu vida mientras vivas?
una demostración de cómo de una escena bien hecha pueden surgir múltiples desarrollos de conflictos internos y externos. Esto se vio y se seguirá viendo a lo largo de toda la obra. Yukimura no solo es un artista extraordinario y un filósofo profundo, sino que también posee un impecable método y sentido de la escritura. Es muy conciso y ordenado con los temas que quiere tocar y condensa todo en una forma excelente. Pasada la tensión, Thorfinn es curado por Patil, un ex esclavo que consiguió comprar su libertad y decidió quedarse trabajando en la granja. Einar, viendo la gentileza de Patil, resalta la incapacidad que el hijo de Thors tiene de agradecer por la ayuda de los demás. Dos extremos opuestos enfrentados, los valores y costumbres de un nórdico y los de un cristiano. Thorfinn no está acostumbrado a recibir ayuda, a que sean amables con él. No sabe agradecer, no sabe cómo se reacciona normalmente ante esas situaciones. Los acontecimientos que irán ocurriendo a lo largo del arco le obligarán a salir de esa depresión que lo mantiene en la inacción y empezar a devolver algo de la gentileza que se le ha demostrado en esta granja. Ya curado, Thorfinn decide ir a trabajar de inmediato, a pesar de sus heridas, y allí Einar le confronta preguntándole si fue un guerrero en un pasado, obteniendo una respuesta honesta de su compañero esclavo. Sabe que será aborrecido y probablemente culpado, pero tampoco sabe por qué debería sentirse avergonzado de expresarlo. Para él es lo normal su pasado. La siguiente escena tiene mucha diferencia entre el anime y el manga, por lo que hablaré de lo que ocurre en el manga principalmente y luego comentaré la escena en el anime. En medio de la fría noche, un resentido Einar se levanta de su lecho lleno de sentimientos oscuros y mira fijo a Thorfinn, quien yace somnoliento en el heno y la suciedad que los rodea. Cuando está al borde de desquitarse con su compañero por todo lo que ha perdido, escucha los quejidos que las tormentosas pesadillas le hacen proferir, a lo cual logra calmarse y perder aquella sed de venganza que el dolor le provoca, pues estuvo a punto de intentar lastimar a quien ni siquiera tuvo nada que ver con el asesinato de sus seres queridos. Al despertarlo, Thorfinn le pregunta por qué siempre decide hacerlo volver a la realidad cuando tiene pesadillas. Y allí el esclavo inglés se da cuenta. No es que no agradezca la amabilidad por malicia o soberbia. Su falta de educación y cortesía viene del ambiente en el que se crió, donde la costumbre es pisotear al más débil, no tener piedad, nunca preocuparse por el otro. Al débil se lo margina, no se lo ayuda. Cuando la batalla comienza, ni siquiera importa si matas a tus compañeros. Solo reina la ley del más fuerte. Proteger la vida es un concepto nuevo para Thorfinn. Al notar esto, la respuesta de Einar es sencilla. Es porque tú y yo somos amigos. Cosa que su necio compañero no comprende, pues quiere una respuesta concreta. No es capaz de imaginar que alguien haría algo por el otro sin recompensa. Luego, al verle frustrado, le agradece tímidamente. Si bien uno cayó en la esclavitud como víctima y el otro como victimario, merecido o no, su condición es de iguales. Son hermanos de diferentes orígenes, personas a las que simplemente les tocará luchar contra la adversidad de la discriminación. Yo era un joven, me dirigía solo y perdido en el camino. Afortunado, pensé yo, cuando me encontré con otro. El hombre es la felicidad del hombre. Havamal, dichos de Odín. El anime tomó otra dirección interesante para esta escena, pues no vieron adecuado que Einar dijera que son amigos luego de la furia que sintió hace escasos momentos. Además de que pretendieron desarrollar un poco más el inglés, por lo que la escena fue completamente cambiada. Aquí, Einar sí decide intentar ahorcar a Thorfinn, dándole un tono mucho más oscuro y dramático al momento. Pero para antes de que sea demasiado tarde al verle sumergido en la pesadilla y le despierta. Thorfinn no comprende por qué le despierta, como en el manga, pero aquí Einar lo confronta con un golpe de realidad, mostrándole cuán malagradecido es con la gente que les permitió vivir. No es que nunca nada bueno le pasó a Thorfinn, es que él no es capaz de ver la gentileza con la que siempre le han tratado. Su padre se sacrificó para que él pudiera huir. Leif le buscó durante toda su vida. Askeladd nunca le mató pese a ser una molestia y murió a manos de Canute para alejarle de tener que mancharse las manos. Canute ni siquiera lo castigó como merecía por atreverse a levantar su arma contra la realeza y prefirió sencillamente venderlo como esclavo, pese a que ello le pudiera hacer perder el respeto
respeto entre los subordinados que allí observaban su autocoronación. Toda esa gente ha perdido algo por él, por su obstinación, su terquedad, su falta de agradecimiento con la vida. El simple hecho de que esté vivo es un regalo. Como un proverbio Ojibwe afirma, a veces voy por ahí sintiendo pena de mí mismo y, mientras tanto, un gran viento me lleva a través del cielo. Solo allí, ante el reproche de su compañero, Thorfinn es capaz de darse cuenta del insulto que supone su accionar ante la vista del resto y puede pedir perdón y decir por primera vez gracias. Todas las personas verdaderamente fuertes son gentiles. Sea como sea, la escena, además de para mostrar los sentimientos de Einar con respecto a los guerreros, sirve a forma de dar a entender a Thorfinn de una vez por todas que hay bondad en este mundo, que el odio ha empañado su visión toda su vida, impidiéndole notar aquellos pequeños vestigios de humanidad y amabilidad que han cruzado por su camino de destrucción. Solo allí, con un primer gracias, es capaz de dar el primer paso hacia el cambio. ¿Cómo alguien puede crecer si no es empezando a valorar el aire que respira, la amabilidad que recibe, a las personas que en un pasado lo dieron todo solo para que pudieran vivir? 聞いてくれ。お前には母さんがいない。だがな、お前が生まれてきたのには意味がある。お前は誰かに望まれて生まれてきたんだから。絶対誰かに望まれて。 No hay acto más desagradable, deshonroso y malagradecido que, para favorecer nuestra visión nihilista y pesimista de la vida, ignorar la bondad y gentileza de aquellos que nos ayudaron. El daño que nos hacemos a nosotros mismos se extiende hacia el resto. El verdadero egoísmo reside en no agradecer a la vida y al otro, no mejorar, no crecer. El simple hecho de vivir nos da la responsabilidad de buscar algo mejor, tanto para nosotros como para el resto. Desentendernos de ello no alejará los problemas. Citando una frase de la canción Little Dark Age, solo comprende que si te escondes, no va a desaparecer. Con el tiempo, acaba necesitando la ayuda de un caballo para desarraigar los árboles, pedido que realizan a los trabajadores de la granja, pero es rechazado y son discriminados, como de costumbre. 大体な、お前ら奴隷は言ってみりゃ牛馬と同等なんだよ。馬のくせに土地借りて畑やるってだけでも十分生意気なのによ。てめえの体使えっての。 La preocupación de Einar por avanzar las cosas rápido y eficientemente es contrastada por la apatía de Thorfinn, a lo que su compañero responde con rabia y reprochándole en cara esa desesperanza e indiferencia. Lo que puede resultar en simplemente una mirada diferente de cómo se hacen las cosas esconde un profundo vacío. El conflicto entre ellos es más notorio que nunca aquí, entre la desesperanza y esperanza, el vacío y las ganas de vivir, la superación personal y el desánimo, la resignación y la lucha, la frivolidad y la sensatez. Ambos son extremos opuestos y irreconciliables, y por ello su dinámica es tan interesante. Aún así, ambos tienen similitudes entre sí y cosas que aprender, debilidades que superar. Einar se deja llevar por su odio hacia aquellos que destruyen y pierde los papeles muy frecuentemente. Allí entra Thorfinn con su experiencia en el camino del odio, sabiendo que este no traerá ninguna pérdida de vuelta a la vida y no sanará las heridas, solo pisoteará al resto y perpetuará el ciclo. Aunque la sensación temporal de lograr la venganza pueda ser dulce, la amargura escondida en el fondo de aquella evasión del dolor emergerá y la engullirá con aún más fuerza, dejándonos solos a la deriva con nuestra propia oscuridad. Einar tiene que aprender a controlar su vigor. Thorfinn tiene que adquirirlo. El caso de ambos es uno de moderación, tanto del vacío y culpa como del odio y pasionalidad. Encontrar ese punto medio entre la carencia y el exceso llamado virtud. Y allí, a la distancia, un anciano les escucha discutir y decide ofrecerles un trato. Conseguirán un caballo a cambio de trabajo. A través del esfuerzo se ganarán su dignidad.
su libertad. A pesar de las dudas, acaban recibiendo lo que necesitaban y se enteran, luego de aprovechar su recompensa para trabajar y avanzar aún más, que aquel hombre es el gran maestro de la granja, Circle. Una presentación adecuada para quien tendrá como principal tema el trabajo. Trabajando somos todos iguales. Los alardes de la vanidad se repelen a la dignidad del silencio, del esfuerzo. Trabajando la tierra con los arados, Thorfinn se encuentra fascinado con la labor de un granjero, como hará en repetidas ocasiones a lo largo del arco. Está aprendiendo a crear, creciendo a medida que lo hace su trigo, fascinándose por la vida luego de encontrarse inmerso en la muerte por tantos años. Allí se le escapa una tímida sonrisa, fruto del aprendizaje y crecimiento interior que en él se viene dando. Su rostro ahora es más gentil. Poco a poco está conociendo otro mundo lejos de los campos de batalla, donde su valor no es dado por cuántas personas es capaz de matar, sino por cuánto es capaz de proveer a su prójimo, que tanto puede ayudar a los demás y a sí mismo. Está aprendiendo de la colaboración, el trabajo, la construcción de un campo agrícola, ganándose la libertad digna y honestamente. Está comprendiendo lo que se perdió por estar cegado tanto tiempo por el odio, lo que es vivir en sociedad. Citando una frase atribuida a Aristóteles, lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama. Mientras la lluvia va adquiriendo fuerza, Ketil y Circle están discutiendo en la casa de este último. A lo largo del arco, cada uno tendrá su visión de lo que hay que hacer con sus riquezas. El gran maestro no desea expandir innecesariamente los territorios y traer más problemas con ello. Considera que con lo que había antes estaban bien. Una vida sencilla y pacífica en vez de la vida expansionista y ambiciosa que Ketil pretende. Riquezas más grandes solo traerán problemas mayores. Lo único que ha permitido al maestro cumplir sus fines expansionistas sin tener que entrar en conflicto con quienes están ansiosos de saquear sus tierras es la protección del rey Harald, hermano de Canute. Y aquí entra un conflicto que va más allá de su relación y se extiende como un tema recurrente a lo largo de todo el arco e incluso de la propia obra. Abandonar la familia en búsqueda de posesiones materiales o quedarse resguardado en la calidez del hogar, la apuesta o la seguridad. 平和を金で買うようなマネーを一介の農民に守りきれぬほどの土地を持つ必要がどこにある。大きすぎる富か。Con la mañana de noviembre, Einar y Arnheid charlan jovialmente en el lugar típico de encuentro para los esclavos. Al despedirse para realizar sus tareas matutinas, la esclava es golpeada por la esposa de Ketil. A pesar de los cortos momentos de alegría que puedan tener, su realidad sigue siendo bien distinta de la de un hombre libre, y eso le será recordado en varias ocasiones a lo largo del arco. Mientras, Thorfinn y Einar se encuentran fascinados con su primer paso hacia la libertad, y allí se plantea una duda. Ellos dos se encuentran seguros de su futuro. Solo les toca trabajar para conseguir su libertad, pero Arnheid no tiene esa certeza. Siendo querido u odiado, el esclavo siempre sufría. Al pedirle a Thorfinn, en un cómico momento, que rece con él para que crezca sano y fuerte su cultivo, Einar va contagiando poco a poco a Thorfinn esas ganas de vivir, salir adelante, ser más fuertes, pararse frente a la adversidad, lograr su libertad. Einar sirve a forma de exhibir a Thorfinn la vida pacífica de un granjero que pudo haber sido afectado por él mismo y que le fascina con los trucos de su arte. Y Thorfinn le sirve a él para no dejar paso al odio dentro de su corazón, a través de aprender a tolerar incluso a un ex guerrero. Así como su amistad nace por obligación y no por gusto, ambos acabarán complementándose entre sí, saliendo de la necesidad y logrando fortalecer sus convicciones para forjar su nuevo camino. Al llegar Thorgil a la granja, Snake lleva a Ketil los ladrones que capturaron, dos pequeños niños hermanos que, temerosos, aguardan su cruel castigo. Mientras, los hombres de la granja comen y se da una conversación entre los dos hijos del maestro, cada uno en un extremo opuesto, la visceralidad y crudeza de Thorgil contra el miedo y debilidad de Olmar. 軍団なんて言っちゃいるが、敵味方なんざどうでもいいのよ。一度戦闘がおっ始まりゃ
それぞれの部族が点で勝手に目標を攻撃するんだ。 El objetivo de los guerreros no es otro más que la destrucción. La parte divertida es el saqueo, violar, vender esclavos, la vanidad pura de quienes no conocen otra cosa más que la guerra y violencia. El hijo mayor de Ketil le entrega a su hermano un collar hecho con las orejas de los ingleses y, al ver su reacción, le llama patético, debilucho. Mientras más desalmado sea uno en este mundo, mayor gloria conseguirá. Quienes, como Olmar, se encuentren asqueados o intimidados por la violencia son miserables patéticos, débiles, faltos de instinto varonil. En las palabras del autor de manga, lo que más odiaban los guerreros vikingos era la humillación. Aquellos que se aterraban ante la violencia y la muerte o que no saltaran ante los insultos eran considerados cobardes. Ningún guerrero podía seguir viviendo en la sociedad vikinga luego de ganarse fama de cobarde, así que ponían sus vidas en juego para proteger su orgullo. Esa noción del orgullo por encima de todo es una de las cosas de la mentalidad vikinga que más odio. Y esta escena es un perfecto preámbulo para lo que se viene: el castigo a los niños. Al darse cuenta de los motivos detrás del hurto cometido, Ketil no puede evitar empatizar con ellos y llorar, pero no puede mostrar piedad. Debe mantenerse firme, no se le puede caer la máscara social. なぜわしのところに盗みに入ったりしたのだ。わしはどうあってもお前たちのことを仕置きせねばならんのだぞ。 La realidad es que, si por el maestro fuera, ellos no serían castigados. Le da igual que le hayan robado. Guardar las apariencias es lo que importa detrás de este ruin acto. Advertir a los demás mediante el ejemplo. Y he allí la difícil decisión. En ocasiones, las elecciones que tenemos enfrente no son tan claras. Se puede ceder ante la presión del entorno y realizar un acto con el que ninguno está de acuerdo, pero es necesario, o romper ese ciclo. Como anteriormente afirmé, este es un arco de rebelión, de ese camino alternativo. Una rebelión pacífica es una locura en tierra de violentos. En tierra de locos, el cuerdo es el más loco. Patil interrumpe con firmeza para poner algo de coherencia ante la disparatada proposición de Thorgil, y uno esperaría que un ex esclavo tendría una piedad tan grande como para dejárselos pasar sin tanto castigo. Pero el ambiente, con un plano cenital, tiñe de pura dominancia y crueldad la escena. Patil decide golpearlos como castigo, 10 golpes a cada uno, y como el mayor quiere que su hermana no sea damnificada, decide tomar él los 20 golpes. El hecho de haber sido esclavo de la injusticia no significa que uno vaya a ser compasivo y misericorde ante la oportunidad de propinarle un castigo semejante a los demás. De hecho, muchos de los abusadores y maltratadores han sido víctimas de esto en el pasado, porque lo normalizan, lo naturalizan, han moldeado en base a eso su cosmovisión. Conveniente hubiera sido para Ketil poder haberse resguardado en la postura de su trabajador, pero ni él tiene tanta piedad en un mundo dominado por la violencia y esclavitud. Ser severo pero justo, o compasivo pero débil ante los ojos de los demás, por ende siendo una presa fácil de las hienas, un dilema complicado ante el que toma una pobre decisión a medias entre los dos caminos. Al ver la paliza inminente que su hijo pretende dar innecesariamente al pobre niño, Ketil decide tomar las riendas solo para asumir él la responsabilidad de la golpiza y así poder aliviar el dolor. Esta es la primera y no última vez que se puede ver en el maestro de la granja, irónicamente, una falta de control. Está dominado por las circunstancias a lo largo de todo el arco, y por su cobardía y falta de firmeza acaba teniendo que pagar las consecuencias. Su naturaleza compasiva le hace apiadarse de los pobres y desafortunados, pero al mismo tiempo su debilidad ante los actos de naturaleza violenta le impide tomar acción. Se queda en el limbo entre la inacción y la valentía. Su tibieza le hará perder todo por lo que luchó. Quien se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra. Luego del hecho, se resguarda en su esclava, Arnheid, quien le consuela con su cálida compañía y confortantes palabras. お優しいことが悪いことであるはずはありませんわ。お苦しみは私が知っております。 Ambos, por su amabilidad, fueron castigados el mismo día. Tanto amo como esclava sienten el dolor de la tiranía de la violencia. そばにいてくれ。お前がいなかったらこの世は闇だ。 El único control que Ketil tiene es sobre su esclava, su único consuelo.
no hay nada más. Su granja se ha expandido fuera del horizonte. Su hijo se ha convertido en un esclavo de la guerra. Su otro hijo quiere seguir sus pasos. Su padre prefiere morir trabajando. A sus otros esclavos les da rienda suelta porque solo desea expandir más sus dominios. La pérdida absoluta de control en su vida se dará cuando no pueda siquiera tener el gentil consuelo de la compañía femenina. Ketil, en este inicio del arco, es muy humanizado. Se preocupa por su hijo y su padre. Trabaja como cualquier otro. No discrimina a los esclavos y hasta les ofrece la libertad. Bien lo dijo Askeladd en los primeros compases de la obra. 人間はみんな何かの奴隷だ。 Todos estos personajes se verán a sí mismos a lo largo del arco atados por las cadenas de sus propios demonios internos, bien sean esclavos de la ambición, el orgullo, su pasado, el odio hacia cierta gente o las expectativas del resto. Necesitan emanciparse de sus ataduras emocionales que les alejan de la calidez de sus semejantes y les llevan a sumirse en la oscuridad de dañar al otro. Pues, como un resumen de la filosofía de Epicteto podría sintetizar: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Les recuerdo que pueden apoyar el contenido y el canal por PayPal o uniéndose a miembros del canal. ¿Qué hacer con un personaje estancado, sin propósito, vacío y cuyos pecados son interminables? La respuesta que da Makoto Yukimura a través del protagonista de su obra es confrontar sus problemas. El necesario desarrollo de Thorfinn se dará aquí a través de la realización del mensaje que se encontraba en ese mundo onírico que todo este tiempo le ha torturado sin que pueda recordarlo. Los simbolismos de su sueño le ayudarán a rememorar aquello que ha olvidado por su necedad y obstinación con su anterior camino de venganza. He aquí le toca al protagonista enfrentar sus miedos, pasado, los muertos que ha dejado por el camino. Sus pecados nunca quedarán impunes ante la inescapable culpa con la que su subconsciente le persigue. No importa cuánto huyamos de nuestros problemas, ellos siempre estarán un paso por delante. Siempre nos encontrarán en los pequeños momentos donde el silencio se vuelve aturdidor. Aquí, a través de esta magnífica secuencia, son condensados 11 años de dolorosas lecciones que nunca fueron atendidas. Una vida de odio y violencia a la que se le pondrá un punto final. El renacer de un adolescente inmaduro que se convertirá en aquel bello hombre que Askeladd deseaba que fuera. Dos padres que le empujaron a través del viento vuelven a aparecer para revelarle la sabiduría que durante más de una década esquivó, el verdadero camino que debe tomar, convertirse en un verdadero guerrero. Todo comienza con la peor pesadilla que Thorfinn ha tenido hasta ahora. Estos sueños se vienen dando frecuentemente y dan muestra del trauma y sentimientos de culpa y angustia que viene experimentando desde que su vida cambió por completo al ver frustrados sus deseos de venganza. En el anime son más detallados y explícitos, mostrando concretamente las personas que Thorfinn ha matado y ahora le persiguen. Mientras que en el manga solamente es vista su desesperación al ir cayendo el barranco que le exige enfrentar su pasado y ver qué hará con el vacío que experimenta en el presente. Estas pesadillas son una parte fundamental de la construcción de la escena, pues poco a poco, a lo largo de los anteriores capítulos, se van gestando como una forma de recordar al protagonista que hay algo que debe enfrentar para continuar su viaje. Incluso si su actitud se muestra sosa, depresiva, desanimada, desesperanzada y nihilista, esta muestra profundos conflictos de su pasado que deben ser afrontados en orden de salir de ese estado de confusión y soledad, para alcanzar un florecer de su persona, que sea el primer paso en su camino de redención. Einar da cuenta de sus gritos desesperados, en los cuales menciona figuras muy importantes en su vida, y Thorfinn medita acerca de estos sueños. Su mente, ofuscada en su venganza, no es capaz de procesar y aceptar que el motivo de su existencia se le escapó de las manos. Pero no es solo eso. Hay algo más importante que está olvidando. Trabajando en la casa de Sverkel, Thorfinn explica quién es Askeladd y su vida antes de convertirse en esclavo. Él, en las palabras de Einar, aún no ha podido superar en su mente a Askeladd, haber perdido el motivo de su existencia, desperdiciado su vida entera en una venganza que no dio frutos. Saber que ahora es un inútil incapaz de cualquier otra cosa más allá de herir y matar gente. Pero no es solo eso, sino también encontrar un nuevo propósito para su vida es lo que está olvidando. Uno que le fue dado en varias ocasiones, pero que, sin embargo, ha hecho caso omiso por sus intensos sentimientos de ira y frustración. Al afirmar a Einar que el odiar a alguien que ya está muerto no tiene caso, Thorfinn se da cuenta de que ya no experimenta esos sentimientos por Askeladd. El motivo de su crisis es uno mucho más existencial. 憎しみがなくなったら
俺空っぽだ。 Un panel en la plena soledad, desprovisto de los límites del recuadro que aíslan al individuo, y enfoca una sensación de vulnerabilidad, honestidad e infinitud. Thorfinn ha perdido el sentido de su vida en una forma absurda. Se ha visto inmiscuido en una situación mucho más grande que sus juegos infantiles, los cuales representaban el motivo de su existencia. Ha sido un ser patético cuya única habilidad ha sido la lucha. Ni siquiera sabe arreglar un simple techo. En este momento se encuentra en él un cierto nivel de reflexión de su vida, pero también de pesimismo. Al llegar, Sverkel les pide que lo acompañen y les enseña a pescar porque están en vísperas de Pascua y no pueden comer carne. Y es aquí donde, mirando el atardecer con la brisa fresca del mar, en un contemplativo momento de esperanza, el viejo gran maestro afirma que nunca es tarde para empezar a aprender cosas, una por una, que ese vacío que siente puede serle beneficioso, que puede empezar a construir desde allí, pues es el mejor lugar para hacerlo. Cuando Thorfinn le pregunta si verdaderamente puede cambiar, este le avisa que ha dejado de trabajar, que sus manos han dejado de moverse. Si se para a dudar de sí mismo, no logrará el cambio que anhela. Solo trabajando duro podrá redimirse. Sverkel es más gentil de lo que aparenta, a pesar de refugiarse entre duras capas que no dejan a nadie pasar a su corazón. Luego del trabajo, Thorfinn sigue dudando del cambio en los seres humanos. Y allí Einar es clave, pues quien lo ha perdido todo a causa de los guerreros es el mismo que le hace darse cuenta de que ya ha cambiado, que ya no se ve como un salvaje asesino. Su mirada es diferente, sus ojos se asemejan a la gentileza que expresaban los de su padre. 人間は変われるよ、トルフィン。お前は多分今いい方へ変わっている途中なんだと思うぜ。 Su yo del pasado se posa detrás de él, notándose el cambio en su propia expresión, que ahora carece del odio que antaño le caracterizaba. Al escuchar estas palabras, una sonrisa nunca antes vista en él asoma tímidamente su rostro, en señal de gratitud, alivio y esperanza. Una expresión vista también en otras obras de igual calibre, que representa conformidad y calma ante un momento de cambio y paz en su vida manchada de sangre y sufrimiento. Es importante remarcar que también Einar ha cambiado su percepción de los guerreros. Ahora es capaz de verlos como personas que pueden lograr cambiar a pesar de lo desagradables que pueden llegar a ser en las guerras e invasiones. Al llegar con alegría a trabajar en su trigo, se encuentran con la peor de las sorpresas. El fruto de sus esfuerzos ha sido arruinado por envidiosos peones granjeros, que anteriormente conspiraban contra ellos, y ahora han hecho este ruin acto con ánimos de provocarlos, discriminarlos y denigrarlos. La furia ahora se apodera de Einar, pues no solo tienen una situación adversa, sino que lo hicieron a propósito, arrancando la fuerte plantación de raíz para que no vuelva a levantarse, y a sabiendas de las alegrías y las penas que cuesta el cultivarlo. Indignado ante el hecho, se enoja con Thorfinn por no ponerse furioso, y allí Thorfinn muestra cómo no tiene estima de sí mismo. Reconoce que él ha hecho cosas mucho peores y no tiene derecho a enojarse por ello. Y aquí los roles se invierten, mostrando que cualquiera puede caer en el odio y que el guerrero de ayer puede ser pacifista de hoy, mientras que ante un estímulo potente, la ira se puede apoderar hasta de los granjeros. Esto es algo que veremos mucho a lo largo del arco, como la muerte, odio y destrucción no son exclusivas a los guerreros, sino que son los lugares más profundos de la oscuridad del corazón humano, y cualquiera puede caer preso de sus tentaciones. Toma más fortaleza el decirle que no a tus instintos que el golpear a alguien dejándote llevar por ellos. Ahora Thorfinn, irónicamente, es quien puede aconsejar sobre la venganza, como su padre hizo alguna vez con él. En el más grande desánimo por la derrota, luego de hablar con el sirviente del amo que empatizó con su situación, Thorfinn y Einar caminan por la granja, mientras este último comenta la situación de Arnheid, que será clave a futuro. Ahora la inocencia y alegría temporal de trabajar para lograr su propia libertad se desvanece, y todo lo que queda es la miseria del esclavo. Si eres amado, no te liberarán. Si eres odiado, serás discriminado. La desesperación del esclavo, incapaz de decidir sobre sí mismo y defender su dignidad. En su descontento, se cruzan con los causantes del mismo, y Einar no puede evitar hacerle frente con indignación, solo para encontrarse con la cobardía y desprecio del miserable granjero. Cuando el puñetazo de Einar se hace inevitable, Thorfinn aparece y le destroza la cara al cobarde. A pesar de guardárselo e intentar prevenirlo, el odio se apodera de él. No lo hace para defender a su amigo. Le golpea porque siente la
misma rabia y no puede evitar indignarse y desquitarse con el causante de su sufrimiento. Si bien este acto es sucumbir ante sus impulsos violentos, también muestra por primera vez en el arco una reacción de Thorfinn que remarque su estima como ser humano. Ha vuelto a vivir, ha salido de esa depresión que lo mantenía en la inacción y respondió a un estímulo, aunque fuera con una emoción fuerte y de la que se arrepentirá. Ahora él mismo se ha contagiado de la dignidad que Einar expresa a pesar de su situación como esclavos. El descontrol se apodera del lugar y Thorfinn recibe un ataque cobarde por detrás, que apunta a su cabeza y lo deja aturdido en el suelo. Al intentar levantarse, ve a la señora que cuidó de él en los lejanos días de las invasiones de Inglaterra y que acabó muriendo en la estampida de salvajes guerreros que él atrajo al lugar. Esta anciana es un símbolo de juzgar sus acciones. Su padre también vuelve a su memoria, como un recuerdo de los valores que perdió, y acaba cayendo por el acantilado de sus sueños. Thorfinn despierta y se da cuenta de que todo fue simplemente una horrible pesadilla. Aliviado, mira el cielo pacífico que se posa sobre él, hasta que la presencia de su padre perturba su reposo. De una mirada agotada y seria, el troll de Jon acaricia gentilmente a un pequeño cordero, mientras, decepcionado, mira en lo que su hijo se ha convertido, un asesino despiadado y rencoroso, cubierto de putrefacta sangre de sus proclamados enemigos. No usó las dagas que su padre le dio para protegerse. Su fin fue el de pelear batallas innecesarias con tal de conseguir una venganza que no sanará sus heridas, sino que la hundirá aún más en la miseria. Los espíritus vuelven a buscarle, pues ha vuelto a caer en sus viejos hábitos violentos. Y mientras va cayendo en el pozo, su padre se arrepiente de no haber podido enseñarle tantas cosas, y le recuerda lo que un día le dijo en su tierna infancia. お前に敵などいない。誰にも敵などいないんだ。 Incluso lo remarca aún más que en aquel día, afirmándole, mientras sus propios fantasmas los rodean, con una mirada avergonzada y meditativa al suelo, que no hay nadie a quien esté bien lastimar. Nunca lo hubo. Su decepción no es solo con Thorfinn, sino también consigo mismo. Justificar la violencia nunca será el camino, incluso cuando es contra aquellos que nos han lastimado, pues ello no sanará nuestros corazones. La fortaleza consiste en aguantar y reprimir los impulsos que nos llevan a realizar acciones de las que nos arrepentiremos en un futuro. La filosofía de Vinland propone que si encontramos un enemigo, podemos encontrar otro. Si justificamos la violencia en un accionar, la podremos justificar con más sucesos en el futuro. No hay que justificar el mal, pues su condición es irreversible y no diferencia entre si hay motivos para ello o no. Para acabar con el sufrimiento de este mundo, hay que cortar con el mal de raíz y reconocer al otro como un hermano por su condición de ser humano. Dejar de lastimarnos y pelear absurdas batallas y enfocarnos en la verdadera lucha que yace en nuestros corazones, la lucha por la paz. Thorfinn cae al abismo y se encuentra con el paraíso de los guerreros. El Valhalla no existe. A lo sumo, este es el lugar al que caen aquellos que consideran al otro como su enemigo. Una masacre que se perpetúa por toda la eternidad, entre dantescas risas de hombres condenados a nunca encontrar la paz consigo mismos ni con el otro. Entre todo este horrorífico escenario, Askeladd vuelve a aparecer en forma del guía que su padre no pudo ser, explicando el basurero en el que Thorfinn se encuentra, la última forma de un campo de batalla, una guerra sin victorias ni derrotas, donde Thorfinn se encontraba anteriormente, en el ciclo eterno de violencia y muerte. Allí todos son tus enemigos. La única forma de salir de aquel lugar, que es una metáfora de la mente de un guerrero, es vaciarse por completo del odio y adoptar un camino pacifista. Thorfinn se da cuenta de que aún habita aquel lugar, que necesita cambiar para escapar de allí, y de que todo este tiempo que ha perseguido la venganza ha sido un ser patético que nunca creció realmente. Se da aquí una desromantización del Valhalla, que es ahora degradado a un basurero al que van todas las mierdas, el paradero final de los guerreros. Y ante todo este desahogo de Thorfinn, que Askeladd, con su carácter habitual, ve como lloriqueo, se advierte la presencia de una montaña de cadáveres, uno encima del otro, intentando alcanzar al asustado hijo de Thor, que los patea desesperadamente, solo para acabar dándose cuenta de que no son humanos cualquiera. Son las culpas que ha cargado a lo largo de todo este tiempo, la gente que él ha asesinado. En un panel sutil por un lado, pero trágico y mortificante por el otro, se enfrentan el rostro putrefacto del muerto con el juvenil e incrédulo rostro del asesino. Vida contra muerte. Toca escuchar lo que tienen para decir y dejar de despreciarlos, pues él los ha matado como si fueran basura, pero eran humanos, con sueños, amores, anhelos, iguales que los que él tuvo. ¿Qué más da si mataron a su padre? Él dejó a muchos más niños huérfanos en su camino.
Thorfinn tiene ante sus ojos la realización de todo el daño que ha hecho. Lo único que puede salir de él, entre desesperadas lágrimas, es un profundo lamento y arrepentimiento por su accionar. Ahora le toca asumir la responsabilidad sobre sus acciones y cargar con ellos, escalando ese abismo metafórico en el que ha caído para lograr alcanzar la luz y volver a caminar. El cambio no es solo algo que se plantea como una posibilidad, es ahora su obligación para intentar redimirse de todo el mal que ha causado. No puede revertirlo, solo le toca portar su peso a su espalda y liberarse de la maldición de su venganza. Askeladd se encarga del trabajo sucio como de costumbre, y, en su ascenso hacia el mundo terrenal, en su vuelta a la vida, le ordena escalar y llevarse a todos los que ha matado consigo, para luchar su verdadera batalla. Todos esos momentos, todas esas lecciones que en el pasado ignoró, son aquí por primera vez comprendidas por Thorfinn, luego de la innecesaria tragedia que ha hecho de su vida. Por fin atiende a las lecciones que sus figuras paternas intentaron inculcarle. El camino que Askeladd le encomendó con sus últimos alientos es el que decidirá tomar en su despertar. Al volver del desmayo, se encuentra a un Einar destrozado por la pelea con los peones, que se siente orgulloso de haberla ganado. Se encuentran en el fondo del abismo, sin su cosecha, con sus cuerpos destrozados, con un castigo por delante y con mucha más deuda, pero al menos se ha sacado el peso de encima, lo cual muestra a Einar como alguien que está en proceso de lograr la maduración que Thorfinn ha alcanzado. Este último, mientras las lágrimas brotan de sus ojos, recorriendo sus sucias y embarradas mejillas, extrapola sus palabras a su situación, reflexionando sobre su paso por el ciclo de la violencia. Se limpia las lágrimas, pues no sirve de nada seguir llorando por lo que aconteció. Toca salir adelante y afrontar el cambio. 俺はもう二度と人を傷つけない。もう今日で暴力と決別するんだ。 En la hermandad, los dos recorren apoyados sobre el hombro del otro el nuevo sendero de pacifismo que Thor y Askeladd propusieron. Ahora luchará la verdadera batalla, la que no tiene por fin el lastimar, sino el evitarlo. La batalla de librarse de sus enemigos, pero no matándolos, sino eliminando las barreras del odio que le impedía verlos como seres humanos. La expiación de sus pecados. El renacer del verdadero guerrero. Ese es el noble propósito que Thorfinn ahora se propone. Carga consigo el peso de los cadáveres, las personas que lastimó. Las guiará a descansar en paz. No se hundirá aunque la maldición de su venganza le eche hacia abajo. Incluso aunque no le permitan ser feliz y lo arrastren al fondo con la culpa. Les comprenderá y seguirá caminando, lleno de un nuevo propósito, traer la paz sobre estas tierras, empezando consigo mismo. Hoy se despide definitivamente de la violencia, y con su nuevo hermano, de orígenes diferentes pero con la misma lucha contra el odio, arrastra por los sucios parajes de la granja, se proponen renacer, empezar nuevas vidas, con la meta de sencillamente ser personas dignas y fuertes. Esta secuencia de acontecimientos, que ven su pico con la conmovedora escena final, son la perfecta definición de Vinland Saga y su hermoso mensaje y filosofía de vida. Son estos momentos, los cuales quedan grabados a fuego en la mente del espectador, los que no solo desarrollan una emocionante y bella historia, que es capaz de tocar la lucha humana con certera precisión, sino que también nos otorgan propósitos y enseñanzas para nuestra vida que, como Thorfinn, tal vez no supimos comprender con el transcurrir de nuestro viaje por la misma. Una escena debe servir a propósito de cambiar algo en la trama, por minúsculo o grandilocuente que pueda hacer ese cambio. Los valores deben ser invertidos. Si se comienza de forma positiva, debe haber un conflicto para el final de la misma, y viceversa. Y esta escena, entre tantas tan significativas que esta obra contiene, se convierte en la más importante de la misma. Vinland Saga ha sido escrita pensando completamente en este momento de realización de las lecciones, la condensación de toda una vida de odio, violencia y muerte, donde se plantea la elección entre vivir en el pesimismo y vacío por un pasado turbulento o aprovechar su vida para un cambio que le permita redimirse. Un momento que mezcla lo sublime con lo conmovedor, las culpas del pasado con la posibilidad del presente y el futuro, el arrepentimiento y vacío existencial con la oportunidad de renacer. Las bases sobre las que se sustentan esta evolución han estado siempre allí, esperando a ser por fin escuchadas y tenidas en cuenta. Se maneja una excelencia narrativa en la naturalidad de cambio radical de la personalidad de Thorfinn, que se levanta, ahora sí, erguido y digno hacia un mañana mejor, donde pueda expiar sus pecados. Luego de este capítulo se peleará la verdadera batalla de esta hora, no una por más guerra, sino una por la paz. Lo que comenzó como una tragedia se convierte en una historia de cambio que nos da esperanza a todos de construir un mundo mejor, comenzando por nosotros mismos.
Desde el mundo onírico, volviendo a la vida terrenal, con un objetivo que apunta al paraíso sobre la tierra, Thorfinn encuentra su renacer. Esclavizado por la guerra y el odio, Thorfinn destrozó la vida de cientos de familias. Y ahora, esclavizado por su pasado, tendrá que expiar sus culpas y redimirse. Construir donde destruyó no podrá compensar las muertes en su camino, pero al menos llevará la carga de los muertos a descansar en paz. Estas tragedias, que usualmente suelen terminar con la muerte de su protagonista, aquí es alargada hasta sus últimas consecuencias. Aunque lo roto no puede ser arreglado por sus magulladas manos, la mayor falta de respeto hacia quienes aniquiló sería nunca cambiar y vivir cegado, pero ahora por la culpa. Y no solo Thorfinn ha tomado una inexorable decisión en contra de la violencia, la cual será catalogada como ridícula por sus semejantes. También lo ha hecho Makoto Yukimura, autor del manga. Esta obra es resultado del coraje y determinación de su editor y de él mismo para despedirse de la violencia. Pese a que esta decisión pueda sonar estrambótica e incoherente para la demografía seinen y para el mundo del manga anime en general, tan acostumbrados a la violencia y al conflicto de un héroe fuerte de férrea voluntad contra un villano malvado y poderoso, la convicción de luchar por un mundo mejor y más justo, donde el amor por el prójimo reine sobre toda discriminación, es lo que les dio fuerzas para romper los moldes y crear propio camino. La propuesta de Thorfinn es la misma de la del autor: dejar de pelear la batalla por el orgullo y ego y empezar a pelear la verdadera batalla. Vinland Saga es la clara muestra de que no hace falta seguir los tropos y arquetipos de su industria para tener éxito. Una historia bien escrita siempre va a calar hondo en un espectador de mente abierta. Y esta obra, pese a los conflictos que pueda generar en aquellos indispuestos a aceptar su mensaje y a catalogarlo de idealista, pretencioso o que incluso califican este arco de aburrido, ha sabido no solo desarrollar de forma bella a su protagonista para que esta decisión sea una consecuencia lógica de su accionar y de su paso por la guerra, sino que también ha emocionado y hecho reflexionar y cambiar a todos aquellos que hemos sido partícipes de la violencia en nuestra sociedad, bien sea a través de su ejecución como de su justificación. Todos deberíamos aspirar a ser personas más amables y gentiles, por ende, a ser personas más fuertes. Aquí termina el vídeo. Si les ha gustado, agradecería de todo corazón su like, comentario y suscripción. Disculpen la falta de edición en estas partes finales. Necesitaba terminarlo para este momento y no podía ser más. Quería agradecer a los miembros del canal que hacen posible este contenido. Si deseas unirte y que mencione tu nombre al final de cada vídeo, tienes el link en la descripción. Muchas gracias a Shuns Creator, que de paso me hizo este hermoso dibujo, Oscar Corregidor, El Espadachín Blanco, Horkerts, Alfa Taurina, Ryu, Marto V, Leo, Lord Azazel, Lucas Otzance, Gerardo Benítez, Alejandro Arteaga, Rafael de Jesús, Belamur Gusto, Ivo Pérez, Krautzer, Camino, Gastón Escudero, que siempre dona y está en los directos, y a ti por quedarte hasta el final del vídeo. Muchas gracias y hasta luego.